con bien. La gloria sea para Dios, que estamos bajo la poderosa mano del Señor. Y una vez más listos para meditar en la palabra de Dios, porque hoy es domingo y hoy es día del Señor. Hoy es el día que el Señor consagró y apartó y santificó desde la fundación del mundo, para que en este día, en días como hoy, en séptimo día, en el día del Señor, para que nosotros estuviésemos meditando, estuviésemos con Él, para que apartásemos este día y este día fuera un reposo para Dios, un reposo obviamente de nosotros para Dios, porque cuando estamos en la presencia de Dios reposamos en Él, descansamos en Él, y Dios sabía que nosotros necesitábamos, los seres humanos, este tiempo pasarla con Él. Así es que hoy estamos bien dispuestos, bien contentos de poder experimentar una vez más esa comunión con el Padre, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, esa comunión con su Santo Espíritu. Así es que nuestros corazones están ya dispuestos. Hemos pasado un tiempo alabando a Dios y ahora nuestro corazón está listo para oír su voz. Él ya nos ha escuchado a nosotros, que hemos cantado juntos, que hemos alabado su nombre juntos, ya nos ha escuchado. Ahora vamos a escucharlo a Él. Hoy vamos a estar meditando en este mensaje: tiempo de contingencia, tiempo de practicar tu fe. Este es un tiempo de contingencia, pero es tiempo para poner en práctica nuestra fe, y de esto nos quiere hablar el Señor. A la fecha llevamos más de 15 días, más de 2 semanas, que nuestras autoridades de gobierno nos han pedido evitar salir de casa, salvo para llevar a cabo actividades esenciales, personales, o actividades esenciales de servicio o por trabajo que tengamos o debamos de hacer. En algunos de los hogares de personas conocidas o no conocidas en esta nación, pero igual alrededor del mundo, en algunos hogares ninguna persona está saliendo a la calle solamente para conseguir lo necesario, el alimento, algún medicamento o alguna cosa indispensable para el consumo de la familia. Pero hay otros hogares en que una persona de la familia o 2 personas de la familia, o pudieran ser hasta más personas de la familia, sí tienen que salir mientras algunos permanecen en casa, como los niños, como los estudiantes, pero tienen que salir. ¿Acaso mamá, papá, el tío, alguien del hogar tiene que salir porque tiene que ir a trabajar? Porque si no lo hace, entonces es muy difícil que ellos puedan tener el sustento de todos los días. Y también, si acaso trabajan en un lugar donde la actividad que se realiza, como suministro de agua, de luz, de gas, por la basura, por alguna actividad en el área médica o de apoyo al área médica que tengan que realizar, y no pueden suspender su trabajo y tienen que salir al trabajo, algunos en transporte público, otros en un transporte particular, pero necesitan salir mientras otros se quedan y después regresan a su hogar. Pero también tenemos otro caso, también tenemos personas que deliberadamente, no por necesidad que sea indispensable, pero de una manera deliberada, han decidido omitir las recomendaciones que nos han dado nuestras autoridades y que siguen saliendo casi de una manera normal, o quieren hacerlo de una manera normal, como si no tuviésemos ninguna instrucción al respecto, y no están precisamente muy conscientes de que se están poniendo en riesgo, pero también están poniendo en riesgo a toda la gente que les rodea, a toda la gente que llega a tener un contacto con ellos. Y hay personas que aún todavía piensan que todo esto es una invención, que todo esto es mentira,
y puedo decirte que algunos conocidos, algunas personas familiares o conocidos de hermanos en Cristo, porque hasta aquí de las iglesias que nosotros estamos cubriendo, no tengo conocimiento de ninguna persona en este momento, de ningún hermano, de ninguna hermana que esté contagiado, para la gloria del Señor. Pero sí hemos oído y hemos orado por familiares de hermanos y hermanas en Cristo que sí han tenido algún problema con esta enfermedad, y que ya sea que están en sus casas pasando su recuperación, o que inclusive han llegado al hospital. Entonces, y hemos estado orando por ellos, por cierto. Entonces, hay ese tipo de personas también. Algunos decía, no los que acabo de mencionar, pero sí algunos que como quizá no han tenido una persona cercana enferma, o no tienen conocimiento de alguien conocido, parece que todavía están dudando de si esto es verdadero o falso. Déjame decirte que la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo número 1, ahorita lo vamos a proyectar en la pantalla para que tú lo puedas leer, que el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, esta palabra nos dice que debemos de someternos a nuestra autoridad que tenemos inclusive de gobierno. El siguiente versículo dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El riesgo es real, el riesgo es verdadero. Conocemos médicos, enfermeras que están enfrentando ya casos en los hospitales, y gracias a Dios, a los que conocemos, el Señor los ha guardado. Hay otros que se han contagiado por las noticias que hemos escuchado. Que Dios tenga misericordia, porque si por cumplir su trabajo han adquirido la enfermedad, que Dios tenga misericordia de ellos, y seguiremos orando por sus vidas. También en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Entonces, claramente en estas dos partes de la escritura nos habla que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Así es que yo espero que tú que estás oyendo, mirando estas transmisiones, tú seas esa parte del pueblo de Dios que sí obedece a la autoridad, esa parte del pueblo de Dios que sí hace caso, más allá de la voz de la autoridad, hace caso de lo que Dios mismo nos está hablando en su palabra. Amén. Muy bien. Ahora, decía que hay personas que aunque quieran no lo pueden evitar, aunque quisieran hacerlo no lo pueden evitar. Si este es tu caso, si tú eres una persona que no puedes evitar salir, que tienes que salir a trabajar, que tienes que estar haciendo algún trámite que no puedes detener, si tú eres esa clase de persona, entonces quiero decirte: cuídate de mantener una comunión estrecha con nuestro Señor. Cuídate de mantener una relación íntima con Dios y ponerte en oración cada día y pedir a Dios y clamar por su cuidado y por su misericordia, porque hay promesas en la palabra de Dios que nos hablan acerca de la protección y el cuidado de nuestro Dios, ¿verdad? Hay salmos, lee los salmos, lee el libro de Salmos en la Biblia y encuentra todas esas promesas, subráyalas y cada día ponte en las manos del Señor, y pon también a tu familia cuando tú regresas y vuelves a tener contacto con ellos. Pídele por tu vida y pídele por los tuyos, que Dios nos dice que si clamamos a Él, Él nos va a escuchar y nos va a enseñar cosas grandes que todavía no conocemos. Bien, entonces, y
te decía, hay personas que con esfuerzo, hay personas porque estar en confinamiento, quien sí lo está llevando a cabo, déjame decirte que implica también un esfuerzo, implica también una disciplina, implica también pues una obediencia, tener una mente dispuesta para hacerlo, es un esfuerzo, pero nos han hablado de que por lo menos en algunos lugares con menos riesgo, hasta el 17 de mayo probablemente se les dé instrucción de poder empezar a tener más actividades, abrir más lugares, salir pues ahora sí que con mayor libertad, pero en otros lugares, tal vez como la Ciudad de México, que tiene un mayor número de casos, quizá esto se extiende, según nos han dicho, hasta el próximo 30 de mayo, si esta es la noticia hasta este momento, por lo menos hasta el 30 de mayo. Así es que hemos de estar procurando la obediencia a esta instrucción. Por lo menos estamos hablando de aquí a esa fecha, un poco más de 40 días que todavía estaremos en esta situación y esperando para ese entonces pues noticias, instrucciones y ver cómo están las cosas y qué hemos pues ahora sí que ¿qué tenemos de respuesta de parte de nuestro Dios? Porque Dios también en todo esto tiene un propósito divino. Muy bien. Ahora, las personas que experimentan el encierro, personas que, como en este caso, en esta pandemia, están experimentando encierro, no solamente en México, sabemos que en muchas partes del mundo. Las personas que experimentan encierro pueden tener algunas emociones, algunas sensaciones, algunos sentimientos que se producen a causa de estar en confinamiento, de estar sin salir, sin tener las actividades que queremos hacer o las actividades normales a que estamos acostumbrados. Una de esas sensaciones es precisamente el cansancio. Y el cansancio puede venir, déjame decirte, por lo menos detecto dos cosas. El cansancio puede venir de un cambio brusco de rutina. Hemos tenido todos un cambio brusco en nuestras rutinas. Y pues eso puede provocar un cansancio que aunque se perciba de manera física inclusive, o también si estamos constantemente escuchando noticias, viendo información en los medios oficiales, pero además, ¿verdad? Que eso está bien, que nos informemos, pero además estamos metiéndonos mucho en lo informal y estamos todo el día, o sea, si pasamos mucho tiempo oyendo todos los días, escuchando y metidos en eso, nada más en ese tema, en esa situación, llega un momento, ¿verdad? Que hay una saturación a nuestra mente acerca del tema, y entonces ¿sabes qué sucede? Esto se puede traducir en un cansancio también, en una especie de agotamiento, que también es algo emocional que se produce en nosotros y que aún se puede sentir en el cuerpo. Así es que debemos de ser sabios y administrar bien nuestro tiempo y nuestras actividades para estar en buenas condiciones. Puede producirse también el confinamiento, puede traer pues melancolía, ¿verdad? Por la impotencia de no poder llevar a cabo todo aquello a lo cual estamos acostumbrados. Pueden personas sentir algún tipo de depresión, o sea, falta de ánimo, falta de vitalidad, se levantan, quieren estar solo acostados, durmiendo. Estos son señales también de depresión, perder el sentido del propósito de la vida, porque aunque estemos en confinamiento, aunque estemos en el hogar, aunque salgamos muy poco hacia afuera, no olvides que cada uno de nosotros tenemos en Dios un propósito por el cual Dios nos permite la vida y por el cual estamos aún de pie, por el cual Dios nos ha guardado. Hay
personas que pueden experimentar desesperación. Ya están desesperadas, quieren salir, quieren hacer y ya no aguantan más. Sobre todo gente que voluntariamente salía mucho a la calle, voluntariamente, además de las responsabilidades, pero voluntariamente decidía pasar mucho tiempo fuera con personas, en lugares, quizá salir a divertirse, no sé. Ahorita se puede sentir desesperado porque no puede llevar a cabo lo mismo, entonces generando ansiedad en su interior, algo que, bueno, Dios no quiere que nosotros pasemos por esas emociones. Y sabes, una de las que se están manifestando también en este tiempo de confinamiento es el enojo, arranques de ira, conflictos, pleitos. Y si estamos en relación con nuestra familia, en nuestro hogar, entonces arranques de ira con la familia, arranques de ira contra los hijos, arranques de ira contra el cónyuge, arranques de iras, ¿verdad? Y sabes, entonces tensando y poniendo en crisis el ambiente del hogar. Enojos, salir a la calle y enojarse, o explosiones de ira contra la gente, enojos contra lo que oyes, contra lo que ves, enojos contra el gobierno. ¿Cuánta gente veíamos hace 1 o 2 noches, no recuerdo bien, personas que estaban haciendo un meeting en otra nación porque estaban en contra de que el gobierno les dijera que permanecieran otros días más en su casa, y salieron a las calles a quejarse de eso, cuando entiendo que el propósito es cuidarlos? Entonces, enojos e iras contra el gobierno, contra las autoridades, contra las decisiones, contra las políticas, ¿verdad? Problema y arranques de ira que están produciendo un ambiente difícil dentro y fuera de casa, un ambiente difícil en un momento donde tendríamos que estar más unidos, en un momento donde tendríamos que estar todos juntos, unidos, buscando a Dios, todos juntos, unidos, clamando a Dios, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y sabes, esto es terrible, pero eso es parte de lo que estamos viendo. Las estadísticas nos dicen también que en este tiempo de confinamiento se han aumentado las denuncias y los casos de violencia familiar, precisamente dentro del hogar, cuando el hogar debería de ser el lugar más seguro para toda persona. Cuando la casa debería de ser para los miembros de la familia el lugar más seguro en que pudieran estar físicamente hablando, resulta que para muchos el hogar se ha convertido en un lugar de riesgo, en un lugar difícil, en un lugar donde hay heridas, donde hay dolor y heridas profundas. Eso es tremendo, ¿sabes? Es un tema por el cual también nosotros debemos de orar y también nosotros debemos de clamar al Señor. Por lo mismo, hemos visto agresiones al personal médico, hemos visto agresiones al gobierno, hemos visto agresiones, y esto, créanme, amados, y yo creo que tú estás consciente de esto no mejora en nada las cosas, esto complica, dificulta para todos mucho más lo que ya de por sí tenemos con la enfermedad. Muy bien, todas estas emociones, ¿verdad? Estamos tratando, porque Dios nos quiere hablar de todo esto. Todas estas emociones nos hablan, nos dicen que hay en quien las está experimentando, y más si es de una forma muy patente, hay una insatisfacción interior, hay una insatisfacción en el corazón. Esto es entendible en personas que no tienen una relación con Dios. Esto lo podemos entender en personas que normalmente o que nunca tienen una comunión con nuestro Señor Jesucristo, que no tienen una manera de desahogar
todo ese torrente de emociones que están en su interior. Esto lo podemos entender, aunque sí debemos de orar por ellos y debemos de orar por eso, pero lo podemos entender. Pero lo que sí nosotros debemos de tener cuidado es que si conocemos a Cristo, si conocemos a Dios, si el Señor nos habla a través de su palabra y nos ha hablado durante tal vez meses o años a nuestra vida, lo que sí no podemos permitir es que las emociones tomen el control de nosotros, tomen el control de ninguno de nosotros que conocemos a Cristo. No podemos permitirlo, no debemos de permitirlo, y tú y yo tenemos la manera de impedirlo. Tú y yo tenemos la forma, porque Dios nos ha hablado de eso. Tú y yo no estamos, totalmente blindados de que en algún momento sintamos inconformidad, quizá impotencia, de que sintamos el encierro ya pesado. Tú y yo podemos tener esas emociones de manera momentánea, sí las podemos experimentar, pero sabes, un cristiano que tenga viva su relación con Dios cada día, rápidamente va a salir de eso, prontamente va a salir de eso, porque sabe dónde está la puerta para salir de eso. Sabe en quién está la puerta de salida para escapar de esas emociones y vencerlas. Podemos sentirlo momentáneamente, pero no quedarnos en ellas, no dejarnos cautivar ni gobernar por esas emociones, por tal vez ese enojo, la desesperación, la impotencia, etcétera, todo lo que he mencionado, la ansiedad. No podemos quedarnos ahí, porque tenemos la respuesta y tenemos la solución, que es nuestro Señor. Porque amén, cuando vamos a Él, amén, y le oramos y le lloramos y le clamamos, sí, ¿sabes? Amén. Él convierte todo eso, lo quita y lo transforma y lo convierte en paz. Así es que si en algún momento, en algún día de esto, lo que hemos pasado, pero sobre todo en lo que falta, de todo el tiempo que falta, si en algún momento tú comienzas a sentir algo así, yo te invito para que tú sigas buscando al Señor. Yo te invito para que tú te encierres más todavía, dobles tus rodillas en alguna de las habitaciones de tu casa, que tú clames a Dios, que te metas en la presencia de Dios, que tú vacíes lo que hay en tu corazón, vacíes lo que hay dentro de ti en Él, para que puedas recuperar la tranquilidad y este tiempo se convierta en un tiempo de bendición para ti y para toda tu familia, en el nombre precioso de Jesús. Sí, un tiempo de bendición para ti y para la gente que está alrededor de ti, un tiempo de paz. Los cristianos, quiero decirte, los cristianos debemos de ser la diferencia. Así es. Los cristianos no podemos y no debemos reaccionar como el resto de la gente que no conoce al Señor. Al contrario, queremos que el resto de la gente que no conoce al Señor conozca a Cristo, y nos comprometemos en ello. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacerlo de la manera como nosotros lo hacemos, buscando a Dios, sí, y buscando, Señor, su consuelo, amén, y buscando su ayuda. Aleluya. En el nombre de Jesús. ¿Estás amén de acuerdo conmigo? Si amén estás de acuerdo conmigo, puedes decir desde ahí donde estás, amén. 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 Los cristianos tenemos que ser la diferencia. Los cristianos tenemos que ser transmisores de paz, agentes de paz, los que ayuden a cambiar los ambientes con la ayuda de Dios. ¿Sabes? Eso no, desde luego que no lo podemos hacer solos, pero tenemos a Cristo.
Desde luego que no lo podemos hacer solos. Desde luego que de repente pareciera como que se extravía eso por un momento, pero tenemos que regresar a recordar quiénes somos en Cristo Jesús, a recordar lo que somos en Cristo y a recordar el propósito de nuestro Señor y Salvador. Amén. Nosotros estamos para entender a los demás, y tal vez sea difícil para ellos entendernos a nosotros, porque tal vez si a ti te ven con paz, se pregunten cómo puede ser posible que esté tan tranquilo viendo la crisis y la tormenta. Bueno, los cristianos tenemos que ser la diferencia, tenemos que ser inspiradores, también motivadores de un cambio de vida y de una demostración porque la vida con Cristo es diferente, se vive diferente y hay una visión diferente en el nombre del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, quiero decirles que me ha recordado mucho este tiempo, me ha recordado el caso de Noé en el arca. Me he estado acordando del caso de Noé. Perdón, voy a dar una ayudadita aquí. No, pero el caso de Noé me ha llamado mucho la atención en este tiempo, porque por el disgusto de Dios, quiero que se ubique tu corazón y tu mente ahí en el caso de Noé. Pero por el disgusto de Dios, por el abundante pecado y la maldad de los hombres, Dios se dolió en su corazón, dice la palabra de Dios, por haber creado al hombre, y decidió acabar con la humanidad a través de un diluvio en aquel tiempo. Pero al mirar a la humanidad, encontró a un hombre fiel, a un hombre que le amaba, a un hombre constante en su búsqueda de Dios, y miró a ese hombre llamado Noé, temeroso de Dios, y decidió, a causa de Noé, no terminar con la humanidad, no acabar con la humanidad. Decidió levantar una nueva generación de seres humanos, una nueva generación de hombres y de mujeres, y darle otra vez la oportunidad a la humanidad a través de Noé. Hoy podemos estar nosotros aquí. Hoy podemos estar nosotros aquí con vida, porque gracias a la fidelidad de Noé, la humanidad tuvo una nueva esperanza. Yo espero que tú y yo seamos el Noé de este tiempo, que por nuestra actitud, por nuestra fidelidad a Dios, por nuestro compromiso con el Señor, la humanidad tenga una nueva oportunidad. Dios le manda a Noé a hacer el arca. Dios le pide que haga un arca con aposentos, con camarotes, con pequeñas celdas de madera de ciprés impermeabilizada con brea por dentro y por fuera. Y el arca, déjame decirte que no era un buque, era como una casa, más bien una casa destinada no para navegar, sino para flotar. Yo quiero decirte que este es un tiempo en el que tal vez no estamos para navegar, es un tiempo tal vez solo para flotar. Yo creo que si tú eres cristiano me puedes entender esto. El arca no era para andar navegando, moviéndose. El arca simplemente era el lugar que tenía que flotar para que ellos estuvieran a salvo. Y tal vez este tiempo no podamos tan fácilmente navegar, porque debemos de estar en un lugar, tenemos que detener lo normal de nuestras actividades. Tal vez no podemos navegar igual, pero es importante que tú y yo en este tiempo estemos en las manos del Señor, donde podemos flotar como esa arca, que vino la tormenta, pero entre más tormenta el arca se iba levantando, iba subiendo conforme iba levantando el agua, pero sin correr ningún peligro. Un arca de 150 metros de largo, para que tú imagines un poco el tamaño,
un arca de 150 metros de largo y 25 metros de ancho y 15 metros de altura, de 3 pisos y con una capacidad, escucha bien, que excedería a los 500 vagones de un tren. O sea, la capacidad del arca, como de un poco más de 500 vagones de un tren. Esa es la capacidad que tenía el arca. Un arca que solo tenía una sola ventana, pequeña ventana, que tenía que estar cerca del techo y que cuando ponen la ventana también se levanta el techo en el centro para hacer un declive que dejara correr el agua que le caía encima, ¿verdad? Porque le cayó bastante agua. En Génesis capítulo 7, versículo número 1, dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Vamos a regresar un poquito al versículo 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Vamos al versículo 10 ahora. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Noé. Vamos a leer otros versículos, pero quiero poner mucho énfasis en el versículo número 11, que dice la palabra de Dios: el año 600 de la vida de Noé. Fíjate, él tenía 600 años. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes segundo, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. A los 17 días del segundo mes del año, digamos 600, fueron abiertas todas las fuentes. Comenzó el diluvio. Versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, está hablando de los animales, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora vamos a Génesis 8:3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Bueno, si sumamos todo este tiempo, a partir de que la puerta se cerró y de que comenzó el diluvio, encontramos nosotros que Noé estuvo encerrado con su familia, con su esposa y sus nueras y sus hijos. Estuvo encerrado en el arca un poco más de un año encerrado ahí en el arca. Bastante tiempo, ¿no te parece? Bastante tiempo, sin poder salir absolutamente a ningún lugar. Si acaso Noé se animó a asomarse por aquella única ventana, resulta que precisamente lo único que podía ver era agua durante muchos días. Más de un año en ese lugar. El diluvio 40 días, 150 días, o sea 5 meses las aguas sobre la tierra. Y para secarse la tierra de esa cantidad tan tremenda de agua que rebasó la cima más alta de la tierra, que sería, por ejemplo, el Everest, dice que todavía 15 codos más arriba el agua llegó. Entonces, Noé estuvo ahí por todo ese tiempo.
Noé estuvo encerrado, no podía salir a la tienda de autoservicio a comprar comida, no podía salir a ninguna parte, encerrado completamente con esa cantidad de personas de su familia cercanos y con un montón de parejas de animales que habían entrado al arca con ellos. Dice la palabra del Señor, leímos Génesis 8:5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al 1 del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y después de eso, versículo 6, sucedió que después de 40 días de eso, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Versículo 7. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Vamos a leer hasta versículos adelante. 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar, estoy en el 9, donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Versículo 10, y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió, versículo 11, a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Versículo 12, y esperó aún otros 7 días más, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ahora, voy a hacer énfasis también, como hace rato, en el versículo 13 y en el versículo 14. Y sucedió que en el año 601, ¿cuándo había comenzado todo esto? En el año 600, el mes segundo, a los 17 días. Bueno, pues después de todo este proceso de diluvio, de agua sobre la tierra, secado de la tierra, dice el versículo 13 del capítulo 8, y sucedió que en el año 601 de Noé, un año después, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Pareciera que después de casi un año había llegado el momento feliz de poder salir del arca. Parecía que ya estaban las condiciones dadas. Sin embargo, este hombre de Dios, porque en el siguiente versículo, en el 14 leemos, y en el mes segundo, o sea, el siguiente mes, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces había pasado 1 año y 10 días, ¿verdad? Cuando Dios, dice el versículo 15, habló a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjate, días antes de que recibiera la instrucción de Dios, parecía que ya estaban las condiciones dadas para salir, pero Noé, temeroso de Dios, esperó hasta recibir la instrucción. Amén. Primero recibió la instrucción para entrar en el arca y entró. Y después esperó más de 1 año hasta recibir la instrucción para poder salir. El mismo que le dijo, tienes que entrar, el mismo que le dijo, tienes, ahora ya puedes salir. De verdad que nosotros encontramos ejemplo en este varón de Dios. Encontramos ejemplo en Noé. Nuestro confinamiento, ¿verdad?, dista mucho de asemejarse al confinamiento que vivió Noé. Nuestro confinamiento es diferente. Yo decía el otro día, doy gracias a Dios que abro la llave del agua y sale agua. Si quiero encender la estufa, doy vuelta y hay gasa. Gracias a Dios.
si hemos podido hacernos de algo de provisión para pasar este tiempo, ¿verdad? Eso sí hizo Noé, tuvo que meter provisiones al arca. Pero tenemos obviamente servicios que Noé no tenía y facilidades que Noé no tenía, y un tiempo que pasó él en el arca mucho más extenso que lo que nosotros llevamos, o creo yo con todo mi corazón por fe que no llegaremos a ese confinamiento tan grande, ¿verdad? Sino que Dios nos va a permitir salir de esto antes, sí, en el nombre del Señor. Amén. Sí, así es. Pero un hombre ejemplar, un hombre obediente, un hombre de Dios. La pregunta es, amado hermano, para avanzar en esto, ¿cómo es que Noé pudo resistir? ¿Cómo es que Noé pudo resistir todo ese tiempo de confinamiento? ¿Cómo es que Noé soportó más de un año con las mismas personas, con todos esos animales, con todas sus necesidades? ¿Cómo es que Noé pudo soportar no poner su pie en la tierra y no mirar los campos, los montes, su actividad normal? ¿Cómo pudo Noé soportar todo ese tiempo? Déjame decirte que tal vez alguno de nosotros nos hubiéramos querido adelantar a ese momento donde Dios le dijo puedes salir, que tal vez alguno de nosotros, ¿verdad?, hubiéramos querido intentar abrir la puerta antes de tiempo, antes de la instrucción, que tal vez alguno de nosotros, ¿verdad?, hubiéramos querido salir ya inmediatamente del confinamiento en cuanto hubiera la primera oportunidad, ¿verdad? Porque las emociones, por no estar en control de las emociones, ¿verdad? Pero ¿cómo apagar las emociones y cómo estar encima de ellas? ¿Cómo controlar el deseo, cómo Noé pudo controlar ese deseo de gozar nuevamente la vista de la tierra y poder respirar de nuevo el aire o simplemente caminar por el campo? ¿Cómo fue que Noé pudo resistir? ¿Sabes? Hay cosas que Noé sabía, que tú tienes que recordar. Y si no lo sabías, lo tienes que conocer. Pero Noé sabía que Dios está más comprometido con nuestro beneficio que con nuestros deseos. Así es. Yo sé que hay quizá mensajes donde se pareciera que se expresa al revés, pero la verdad es que Dios, que es un buen Padre, Él está comprometido, lo quiero repetir, más con nuestro beneficio, con lo que realmente nos es mejor para nosotros, que con nuestros deseos. Y Él pone nuestro beneficio por encima de nuestros deseos. Tal vez esto te parezca de momento, si no lo razonas, te parezca injusto, pero es igual, es lo que hace una mamá y es lo que hace un papá. Es lo que debe de hacer una mamá y debe de hacer un papá. Poner el beneficio de sus hijos por encima de los deseos de sus hijos. Amén, así es. Porque cuidado cuando un papá o una mamá pone por encima el deseo de sus hijos que el beneficio de sus hijos. Muy peligroso para los hijos. Pero si el padre y la madre ponen en primer lugar el beneficio, entonces, ¿verdad?, los hijos están bajo resguardo, bajo protección, bajo cuidado. En lo que ellos son adultos, en lo que ellos crecen, ellos estarán bajo cuidado, en el nombre del Señor. Y Dios es esa clase de Padre que está comprometido con nuestro bien, que está comprometido con nuestro beneficio, que está comprometido con nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Amén. Qué bueno Dios. tener un padre así. Aleluya. Ahora, ¿por qué Noé pudo resistir? Porque era un hombre de fe y de paciencia. Creo que Dios está trabajando la paciencia con todos nosotros. Sí, así Qué es. buena falta nos hace, ¿verdad? También podemos decir amén. Pero nos hace buena falta la paciencia. Dios también, entre otras cosas, está trabajando, entre otras cosas, nuestra paciencia.
Noé pudo iniciar ese tiempo hasta su término con fe. Yo espero que tú termines este tiempo cuando todo esto pase, cuando todo esto cambie, que tú permanezcas en fe en el nombre del Señor. Creyendo Noé en la perfecta voluntad de Dios para él y para todos. Creyendo Dios en esa voluntad que nunca comete ningún error y esperando en Dios. Es que Noé pudo resistir desde el principio y hasta el final ese confinamiento. Muy bien, pero ¿cómo logró todo eso? En la práctica, ¿cómo logró todo eso? ¿Sabes por qué? Porque quiero decirte que Noé nunca dejó atrás, nunca olvidó practicar su fe. Hoy estamos hablando, amados, de tiempo de contingencia, tiempo de practicar tu fe. Y Noé fue esa clase de hijo de Dios y de siervo de Dios que nunca dejó de practicar su fe. ¿Sabes qué necesitas tú y qué necesito seguir haciendo yo? Seguir practicando nuestra fe. Estamos sí en contingencia, pero hay que practicar nuestra fe. Tenemos que practicar nuestra fe si queremos ser victoriosos sobre las emociones, si queremos ser vencedores, si queremos estar por encima de esas emociones y vencerlas. Tenemos que practicar nuestra fe. No podemos hacer a un lado eso, ni lo podemos olvidar. Hay que practicar la fe. Di conmigo, tengo que practicar mi fe en este tiempo de contingencia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo practicamos nuestra fe en este tiempo de contingencia? ¿Sabes? Es sencillo, pero espero que así de sencillo sea llevarlo a la práctica. ¿Cómo la practicamos? Pues practicar la fe es ir a los hechos. No solamente las palabras, no solamente lo que decimos con nuestros labios, sino es ir a los hechos. ¿Cómo practicamos la fe? Yendo a los hechos. ¿Y a qué hechos tenemos que ir? Muy bien, déjame decirte algunos ejemplos. Cuando estábamos en un tiempo normal, cuando antes de que sucediera toda esta situación, antes de la pandemia, hace meses atrás, cuando estábamos en un tiempo normal, tal vez nos esforzábamos por estar en el templo los días de culto, porque eso era parte de practicar nuestra fe. Pero ahora no estamos en la misma condición, no estamos en la misma situación. Ahora esto no es posible, no será posible por un tiempo, primero Dios, que ha de pasar este tiempo. Pero esto no es posible en este momento. Pero ahora podemos seguir practicando nuestra fe, apartando los tiempos que tenemos para reunirnos a través de esta plataforma y poder estar en la presencia de Dios juntos como lo estuvimos en el templo. Amén, gloria a Dios. Porque déjame decirte que no es lo mismo que nosotros estemos reunidos al mismo tiempo, simultáneamente, en vivo, escuchando el mensaje o participando en la alabanza o en la oración. No es lo mismo hacerlo de una manera simultánea, todos al mismo tiempo, cada quien en el lugar donde se encuentra, a hacerlo de manera diferida, o sea, verlo en otro momento. Es muy bueno verlo en otro momento, es una bendición, pero es doble bendición cuando lo hacemos de manera simultánea. Como, ¿sabes cómo qué? Como pueblo de Dios, como cuerpo de Jesucristo, como parte de un cuerpo que está junto y al mismo tiempo alaba a su Señor. Amén. Y al mismo tiempo adora a su Dios. Aleluya. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, alaba a su Señor. Es muy importante que tú y yo estemos al mismo tiempo. Así es que yo te invito para que tú hagas este esfuerzo de estar de manera simultánea con nosotros, ahora sí que en vivo, estar en los tiempos del Señor, que estemos juntos, que seamos uno.
que nos comprometamos para estar juntos al mismo tiempo, oyendo la misma palabra, sentados al mismo tiempo a la mesa del Señor, recibiendo el mismo alimento y la misma palabra que Dios nos da. Yo te invito, porque eso también es practicar tu fe. Practica tu fe conectándote en vivo todas las veces que sea posible, a menos que de verdad haya algo imposible. Pero si eras de las personas que cuidaban estos tiempos, te felicito, gloria a Dios, síguelos cuidando, porque es tiempo consagrado para Dios. Pero si eras una persona que no eras muy regular en la asistencia al templo, yo te invito para que ahora comiences a hacerlo y ahora seas una persona que practica su fe. Amén. Como Noé. Muy bien. Recuerda que tenemos oración martes a las 7, domingos a las 11 de la mañana, y que tenemos mensaje de la palabra de Dios miércoles a las 7, alabanza y mensaje, y domingos a las 4, alabanza y mensaje. Así es que conéctate para que estemos juntos como pueblo, como cuerpo, unidos al mismo tiempo en la bendita presencia de nuestro Dios, como lo que somos, la iglesia de Cristo. Amén, la iglesia de Cristo. Te invito para que practiquemos nuestra fe y no seamos solamente espectadores. Si está la alabanza, no solamente mires la alabanza, sino participa en la alabanza. Levanta tus manos, canta, cierra tus ojos, adora a Dios. Si sientes postrarte, póstrate en la presencia de Dios. Sabes, tu casa, puedes decir, mi casa no es el templo, pero tu casa puede ser la extensión del templo, dependiendo de tu actitud y de tu corazón. Eso podemos hacer, gloria a Dios, y Dios está con nosotros, bendito sea su nombre. Así es que practica tu fe participando activamente en la alabanza, en las oraciones. Busca las citas, lee las citas conmigo, o lee las citas con quien esté predicando, y entonces practica tu fe. Amén. Decía, practicar la fe es no solamente palabras, pero hacerlo de una manera activa. Cuando tengamos los tiempos para Dios, deja todas las responsabilidades pendientes, como si te fueras al templo, como si cuando salías de tu casa al templo, que ya no tenías manera de regresar para hacer ciertas cosas. Aparta exclusivamente el tiempo de Dios para Dios. Apártalo para Él, porque eso es practicar tu fe. Es pasar un tiempo. Te estoy diciendo que participes en el culto desde tu misma casa. Desde tu misma casa. Participa desde el culto. Practica tu fe. Amén. No dejes que nada te distraiga. Si en ese momento alguien te llama, no contestes, porque Dios te está hablando. Así es. La alabanza está en ese momento. Amén, que la amén. gente sepa que ese es el tiempo que tú pasas con el Señor, y que sepa que en ese tiempo no estás, pero estás para Dios. Sí, amén. Practica tu fe. Tú mismo respeta tus tiempos para Dios. Tú mismo respeta los tiempos en los cuales Dios te convoca, porque quiere estar contigo. Aleluya. Y queremos estar con Él. Amén, así es. Queremos estar con Sí, Dios. amén. Él quiere estar con nosotros y nosotros queremos estar con Él. Amén. Y Él Gloria a se Dios. merece toda nuestra atención. ¿Cómo practicamos también nuestra fe? Cuando oramos por nosotros mismos, cuando oramos por otros, cuando le hablamos a otros del amor de Dios, cuando les damos palabra de esperanza y de confianza, estamos nosotros practicando nuestra fe. Y cuando no solamente oramos, sino también podemos levantar el teléfono o mandarles una oración grabada y decir, mira, estoy pensando en ti, deseándote bendición de Dios, estoy orando por ti. Practicamos nuestra fe. No pierdas estas oportunidades. Cuando practicamos nuestra fe, cuando nosotros queremos practicar y vivir el Evangelio dentro de nuestro hogar. Sí, amén. Con nuestra familia. Vivir el Evangelio en el hogar
Eso es practicar también la fe. Que nuestros hijos vean, que seamos un ejemplo de cómo practicar la fe en el hogar. De que ellos vean que oramos a Dios, que buscamos a Dios, que ponemos las necesidades en las manos de Dios, que estamos confiando en Dios. Y por qué no, levantemos un altar familiar, tenemos que practicar nuestra fe y nuestros hijos tienen que ver. ¿Tú crees que los hijos de Noé vieron a Noé practicar su fe dentro del arca? Sí, amén. ¿Tú crees que Noé como padre, como ahora sí que responsable de esa familia, aunque sus hijos eran casados, pero tú crees que él como autoridad de la familia no haya motivado para que sus hijos, sus nueras practicaran su fe dentro del arca? Sí, amén. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, amén. Y no solamente por el deber, no solamente por obligación, sino porque es un deleite, Amén. porque es una bendición practicar nuestra fe en el hogar, amén. Sí, amén. Practicar nuestra fe también es cuando tenemos momentos difíciles, necesidades que se acercan, ¿verdad? Tal vez está acabando lo que teníamos previsto para este tiempo, quizá los recursos también se están viendo limitados, quizá hay otra clase de enfermedad u otra clase de necesidad y los del hogar lo sabemos, lo conocemos, cómo practicamos nuestra fe, cuando entonces, ¿verdad?, efectivamente y realmente vamos a Dios en oración para pedirle por esa necesidad. Cuando no solamente guardamos la inquietud, el deseo en nuestro corazón, sino vamos efectivamente y doblamos rodillas y decimos: Señor, aquí estoy, no puedo cambiar lo que está pasando, no puedo hacer más, estoy limitado, no puedo suplir de la misma manera, pero Señor, he creído en ti, estoy confiando en tu fidelidad, en un Dios grande, ayúdame, dime qué hacer. Y entonces estaremos practicando nuestra fe, amén. Antes de correr a cualquier parte y antes de correr a cualquier persona, corre primero a Jesucristo. Sí, amén. Y búscalo a Él con todo tu corazón. Cuando practicamos nosotros nuestra fe, cuando nos interesan los perdidos, cuando nos duele el perdido, cuando nos duele que pueda morir sin conocer a Cristo y sin tener la oportunidad de salvación. Cuando nosotros tenemos esa carga por los que están apartados de Dios o que no conocen al Dios de la Biblia, creen conocer a Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia. Creen conocer a Dios, tienen una idea, un concepto de Dios, pero tal vez es equivocado, porque quizá la Biblia dice otra cosa acerca de Dios y no lo saben y están en un camino equivocado. Entonces nosotros, cuando ellos nos interesan, cuando hacemos algo al respecto, cuando realmente oramos por ellos, cuando les compartimos, estamos practicando nuestra fe. Qué maravilloso, más de un año en el arca, pero todo un año ahí, Noé practicando su fe. ¿Sabes qué sucedió? Que cuando termina el tiempo de confinamiento para Noé dentro del arca, un año difícil, muy difícil, pero cuando termina, lo primero que Noé, cuando Dios le dice puede salir, lo primero que Noé hace saliendo del arca es adorar a Dios. Aleluya. Adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque salió del arca a hacer lo mismo que hacía dentro del arca. Porque en el arca hizo lo que hacía antes de entrar al arca. Una vida de practicar la fe, antes, durante y después de ese año difícil. Amado, si tú has sido una persona que has practicado la fe, hoy no es tiempo de dejar de practicar la fe. Hoy no es tiempo. Es más, si para ti ha sido un placer darle ofrendas al Señor, cuando están los tiempos de alabanza, aparta tu ofrenda para Dios. No dejes de practicar tu fe. O sea, todo eso que tú hacías, porque sabes que está en la palabra de Dios, no dejes de hacerlo. Sigue practicando tu fe en el nombre del Señor. Sí, amén.
Y cuando todo esto termine, continúa haciéndolo hasta que Cristo te llame o hasta que Cristo venga por ti y por mí. Aleluya. Practica tu fe en este tiempo de confinamiento. Dice la palabra del Señor que vivió Noé después del diluvio. Génesis 9:28. Vivió Noé después del diluvio, después de ese año de confinamiento, después de toda esa experiencia tan inolvidable para él y para toda su familia y para sus hijos y nietos y a todos los que les dijo lo que había vivido, los detalles, tal vez muchos detalles que tú y yo no tenemos en la palabra de Dios. Pero después de todo ese año, Dios le dio 350 años de vida después. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Después de un año de confinamiento. Yo no sé si alguna vez, no lo creo, porque él creía en Dios y creía en que Dios quería su bienestar y salvarlo y su vida. Lo estaba haciendo. Pero 350 años, yo no creo que Noé se haya imaginado que Dios todavía le iba a dar vida 350 años más. Y sabes, tú y yo no sabemos cuántos años nos dará el Señor. Pero quiero decirte en este momento que independientemente del tiempo que Dios te dé de vida, independientemente de los años que Dios te dé de vida o lo que sea que Dios te dé de vida, sé un varón, sé una mujer, sé un joven y sé por qué no un niño también, que practique su fe. Amén. En el nombre del Señor. Amén, bajo gracias. cualquier circunstancia, bajo cualquier peligro, que sigas practicando tu fe. Y si tú eres una persona que no había practicado la fe y que apenas estás escuchando la palabra a través de estos mensajes, yo te invito para que tú comiences a practicar tu fe y determines en tu vida ser una persona que practique su fe, que ponga en obra, que lleve a cabo actos que hablen de que estás practicando la fe en el Señor. Sigue oyendo la palabra de Dios, sigue orando a Dios, sigue alabando a Dios, sigue buscando a Dios. Vamos a hacer una oración para terminar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad y este momento, Señor, de oír la palabra de Dios. Te doy la gloria, Señor, porque tú estás con nosotros. Te doy gracias por la oportunidad de poder practicar nuestra fe, Señor, en este tiempo de confinamiento, Padre. Y que todos aquellos que te conocen no dejen de practicar su fe. Que todos aquellos que te conocen, Señor, al contrario, cada día enciendan más ese fuego dentro de su corazón. Y que sean, ¿por qué no? Inspiradores para otros, para que también practiquen la fe, tal vez incipiente, que está brotando en sus corazones, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te bendigo, hermano, bendigo tu casa y te repito, los cristianos tenemos que ser la diferencia. Dios te bendiga, Dios te ama. Te esperamos en la siguiente transmisión. Amén.